Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no, tranquilos. Porque hoy vamos a sumergirnos en algo que seguro les va a sacar una sonrisa. Prepárense porque hoy nos sumergimos en el mundo del amor, el brillo y por supuesto Kerem Bürsin. Como ya habrán intuido por el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel, y más específicamente, de cómo Kerem Bürsin la describe en la mujer que ilumina su mundo. Y no se trata solo de una frase bonita. Vamos a desglosar todo desde las declaraciones, las miradas, las pistas sutiles y las no tan sutiles, que nos han dado a lo largo de los años sobre esta relación tan querida y seguida por todos nosotros. Así que si son fans de las series turcas de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, o simplemente aman una buena historia de amor, este vídeo es para ustedes. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué esperan? Es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Prometo que siempre encontrarán contenido interesante, emocionante y por supuesto lleno de amor. Bueno, vamos a lo importante. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Love is in the Air en Calcapm, y para muchos de nosotros, el flechazo fue instantáneo, tanto en la pantalla como fuera de ella. La química entre ellos era palpable, evidente, casi mágica. Pero, ¿qué es lo que realmente ha dicho Kerem sobre Hande? ¿Qué es lo que lo ha llevado a describirla como la mujer que ilumina su mundo? Empecemos por el principio, el contexto de Love is in the Air. Imaginen la escena, dos jóvenes, talentosos y guapos actores, inmersos en la vorágine de un rodaje. La presión, las largas jornadas, la intensidad emocional de las escenas, todo esto crea un ambiente propicio para que surjan conexiones especiales. Y en el caso de Kerem y Hande, esa conexión trascendió la ficción. La serie se convirtió en un éxito arrollador, y no solo por la trama, sino también por la química innegable entre sus protagonistas. La gente se enamoró de Eda y Serkan, pero también de Kerem y Hande. La serie en sí misma, ya es una declaración de intenciones. Love is in the Air nos habla de amor, de sueños, de segundas oportunidades. Y precisamente en ese ambiente, la chispa entre Kerem y Hande comenzó a encenderse. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo delataba algo más que una simple relación laboral. La complicidad era evidente y los fans, ávidos de romantismo, no tardaron en darse cuenta. Pero volvamos a la pregunta principal, ¿qué ha dicho Kerem sobre Hande? Las declaraciones directas, como mencionaba al principio, son algo escasas, ya que Kerem es una persona que valora mucho su privacidad. No es de los que airean su vida personal a los cuatro vientos. Sin embargo, cuando habla de Hande, la situación cambia por completo. En entrevistas ha hablado de su admiración por Hande. Ha destacado su profesionalismo, su dedicación al trabajo y su capacidad para aprender y crecer constantemente. La describe como una actriz talentosa, comprometida con su trabajo y con un gran potencial. Pero va más allá del plano profesional. Kerem ha resaltado su bondad, su empatía y su forma de ser. La ve como una persona completa, una mujer que se preocupa por los demás, que tiene una gran sensibilidad y que siempre está dispuesta a ayudar. Y por supuesto, ha hablado del brillo que Hande aporta a su vida. En varias ocasiones ha insinuado con palabras y gestos que ella es una fuente de alegría, de inspiración y de motivación. La describe como una persona que lo hace reír, que lo apoya en sus decisiones y que siempre está ahí para él. Es alguien que lo entiende y que lo acepta tal y como es. Pero como decía, no solo las palabras cuentan. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo eso también habla. Y en el caso de Kerem y Hande, la conexión que tienen es innegable. Es algo que va más allá de lo que se puede expresar con palabras. Es una conexión que se siente, que se percibe, que se ve. Las fotos, los vídeos, las entrevistas conjuntas, son una prueba de ello. La forma en que se miran, la forma en que se ríen juntos, la forma en que se tocan, la forma en que se apoyan mutuamente. Son pequeños detalles que sumados revelan una gran intimidad, una gran conexión. Recuerdo especialmente una entrevista en la que les preguntaron sobre su relación. La forma en que se miraron antes de responder, la sonrisa que se dibujó en sus rostros, la complicidad en sus palabras, fue algo muy especial. Se notaba el cariño, el respeto y el amor que se tienen.
Luego están las pistas sutiles, esos pequeños detalles que los fans más observadores hemos ido recopilando a lo largo del tiempo. Las publicaciones en redes sociales, los comentarios, los likes. Todo suma. Los viajes que hicieron juntos, las fotos que compartieron, las dedicatorias especiales. Todo eso nos ha dado una idea de cómo es su relación en la vida real. Por ejemplo, recuerdo una foto en la que estaban disfrutando de un atardecer juntos. La imagen era sencilla, pero transmitía mucha paz y tranquilidad. O los comentarios que se dejaban en las redes sociales, con emojis de corazón y mensajes cariñosos. O las veces que se han defendido mutuamente de las críticas y los rumores. Son esas pequeñas pistas las que nos hacen soñar, las que nos hacen creer en el amor verdadero. También es importante destacar la forma en que han manejado su relación. Siempre han sido muy discretos, respetuosos con su privacidad. No han hecho alarde de su amor, no han buscado la atención mediática. Han preferido vivir su relación de forma auténtica, sin presiones, sin máscaras. Y eso es algo que se agradece. En un mundo donde la exposición mediática es tan común, es admirable ver a dos personas que priorizan su intimidad. Para Kerem, Hande no es solo una pareja. Es una compañera de vida, una confidente, una persona que lo entiende y lo apoya en todo lo que hace. Es alguien con quien comparte sus sueños, sus miedos, sus alegrías y sus tristezas. Es, en definitiva, su otra mitad. Es la persona con la que quiere compartir su día a día, sus éxitos y sus fracasos. Es la persona que lo hace sentir completo. Y para Hande la historia parece ser muy similar. Ella también ha expresado en varias ocasiones el amor y la admiración que siente por Kerem. Se ha mostrado orgullosa de sus logros, ha celebrado sus éxitos y ha estado a su lado en los momentos difíciles. Es una relación de apoyo mutuo, de crecimiento personal, de amor incondicional. Se nota que se complementan, que se inspiran mutuamente y que se hacen mejores personas el uno al otro. Como en cualquier relación, han tenido sus altibajos, sus momentos difíciles. Los rumores, las críticas, la presión mediática. Todo eso puede afectar a cualquier pareja. Pero lo importante es cómo han sabido superarlos, cómo han aprendido a fortalecerse juntos. Han demostrado que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo, que el apoyo mutuo es fundamental para construir una relación duradera. Han sabido enfrentar las adversidades con madurez y con respeto, manteniendo siempre la calma y protegiendo su intimidad. En cuanto a la frase "la mujer que ilumina su mundo", creo que es una descripción perfecta. Hande tiene esa capacidad de brillar, de irradiar luz, de llenar de alegría cualquier espacio. Es una persona optimista, positiva, que siempre tiene una sonrisa en la cara. Es una persona que contagia su energía, que inspira a los demás y que siempre está dispuesta a ayudar. Su belleza, por supuesto, es innegable, pero su verdadero brillo reside en su interior. En su bondad, en su inteligencia, en su empatía. Es una mujer completa con una gran personalidad y con un gran corazón. Y esa energía, esa vitalidad, es lo que sin duda ha conquistado a Kerem. Pero ¿por qué es tan importante esta historia para nosotros, los fans? Creo que es porque nos da esperanza. Nos muestra que el amor existe, que las relaciones duraderas son posibles, que la felicidad es alcanzable. Nos recuerda que a pesar de todo, vale la pena creer en el amor. En un mundo a veces tan gris, es un oasis de alegría y de optimismo. Nos identificamos con ellos porque son humanos, porque tienen sus miedos, sus inseguridades, sus momentos de vulnerabilidad. Y al mismo tiempo son una fuente de inspiración, nos muestran que el amor verdadero puede transformar nuestras vidas. Nos recuerdan que al final del día, lo más importante es el amor, el cariño, el respeto y el apoyo mutuo. También nos identificamos con ellos porque son discretos, porque no se dejan llevar por la fama y por la atención mediática. Priorizan su privacidad, su intimidad y su felicidad. Y eso es algo que valoramos y que admiramos. Además, su historia nos recuerda la importancia de la comunicación, del respeto y del apoyo mutuo en una relación. Nos enseñan que para que una relación funcione, es necesario construir una base sólida, basada en la confianza, en la admiración y en el amor incondicional. Creo que la historia de Kerem y Hande es una de esas historias que nos inspiran a ser mejores personas, a creer en el amor verdadero y a luchar por nuestros sueños. Nos demuestran que a pesar de las dificultades, el amor siempre puede triunfar.
Y aunque no siempre se mantuvieron juntos, el cariño y el respeto mutuo permanecen. Es algo que en el fondo todos anhelamos, una conexión profunda, una relación basada en el amor y en el respeto mutuo. En resumen, la historia de Kerem y Hande es una historia de amor verdadero, de admiración mutua, de apoyo incondicional. Es una historia que nos inspira, que nos emociona, que nos hace creer en el amor. Y es por eso que la seguimos con tanto cariño. Hemos analizado las declaraciones de Kerem, hemos observado las miradas, hemos rastreado las pistas sutiles, y hemos descubierto por qué Hande es, en sus propias palabras, la mujer que ilumina su mundo. Para finalizar, me gustaría resumir brevemente los puntos clave que hemos discutido. Primero, Kerem Bürsin ha expresado abiertamente su admiración y amor por Hande Erçel, aunque con la discreción que lo caracteriza. Segundo, la conexión entre ellos es evidente, tanto en palabras como en gestos, trascendiendo la simple amistad o compañerismo. Tercero, su relación está basada en el respeto, el apoyo mutuo y el amor incondicional, mostrando la importancia de estos valores en la vida. Cuarto, su historia nos da esperanza y nos hace creer en el amor verdadero, recordándonos que a pesar de los desafíos, el amor puede prevalecer. Quinto, y no menos importante, la manera en que han manejado su relación, siempre respetando su privacidad y su intimidad, es admirable. Quiero darles las gracias a todos por haber visto este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo, por su cariño. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué opinan, qué es lo que más les ha gustado de esta historia, qué creen que es lo más bonito de su relación. Compartan sus pensamientos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de dar me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que amen las series turcas, las historias de amor y, por supuesto, a Kerem y Hande. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao.